Mari Mari Pulamuen, Compuché, Incheta Mirta Ñancunao Pinguén, Huerquén del Parlamento Mapuche de Río Negro, y a la vez participo representando a la organización, al Parlamento Mapuche, en el Consejo Local de Mujeres y Disidencia del Bolsón. Y en ese espacio, bueno, se trabajó últimamente lo que es el 3J o 3 de junio, que se conmemora aniversario, digamos, del movimiento de Mujeres Ni Una Menos, que, bueno, que velan por los derechos, digamos, que son tan vulnerados con respecto a violencia de género y la cuestión esta de los femicidios. Y ahí se eligieron, digamos, se hizo una lista de mujeres víctimas de femicidio y para colocar carteles en lugares determinados, y entre esas víctimas se consideró que tenía que estar Lucinda Quintupuray. Fue una mujer mapuche, fue asesinada en su propia casa creo que en el año 1993, si no me equivoco, pero ahí, o 93 o 94, no recuerdo bien en este momento. Así que en función de eso se decidió, digamos, de toda su historia y del asesinato de ella, se decidió poner un cartel ahí en Cuesta del Ternero, que es el lugar donde está ubicada el territorio de la comunidad Quintupuray, pero sí en el lugar que se ingresa hacia el territorio, ahí a unos metros de la Ruta 6, y por donde ella transitaba habitualmente cuando bajaba a vender o a compartir los quesos que hacía, porque ella ordeñaba sus vacas y, bueno, vivía de eso, ¿no? De toda la producción que le daba el campo, vacas, ovejas y demás. Así que, bueno, por eso se eligió el lugar y ahí acordaron los vecinos, porque bueno, los vecinos es una cuestión que está muy presente siempre ahí en Cuesta del Ternero y en las comunidades también más aledañas acá a esta zona de Cuesta del Ternero. La recordamos siempre en distintos momentos, en distintos traún. Así que, y después, bueno, elegimos la fecha, fue elegida porque estaba también dentro del marco del Huiñuetripán. Así que por eso se eligió el día 23, que era posible llegar a ese lugar y que nos permitió, porque no estaba nevando. Si no, no hubiéramos podido llegar, porque a veces se hace difícil el ingreso hasta ese lugar cuando hay nieve. Mirta, ¿qué recordás de las circunstancias en las que, bueno, se dio el asesinato, el femicidio de Lucinda Quintupuray? Les puedo contar, bueno, toda la historia que sabemos, creo que sabemos la mayoría, que ella vivía sola en su lugar, cada tanto iba gente a visitarla, y entre esa gente que la visitaba estaban los misioneros de la Iglesia Católica, que todos los años iban a compartir con ella, así que llegaron a su vivienda y no respondía, vieron que parecía que estaba durmiendo, pero la habían asesinado. Así que a partir de ahí, hasta el día de hoy no se supo quién quedó impune su asesinato. Pero esto está vinculado, digamos, a cuestiones territoriales, porque ya habían personas que habían hecho algún tipo de convenio con ella, había muchos, le habían hecho ofertas por el campo, y está relacionado con el tema territorio, porque a partir de ahí también hubo que hacer un desalojo años después intervino digamos, la organización de la coordinadora del Parlamento Mapuche, en un momento lo que fue el Consejo Asesor Indígena, en defensa de ese territorio, y la propia comunidad Quintupuray, que se pudo en ese momento organizar y poder sacar a las personas que se instalaron después que ella fue asesinada. Así que, bueno, toda la lucha, y bueno, eso también está vinculado, digamos, vinculamos todo con lo que fue el famoso plan de colonización forestal, que fueron sacándole tierra a la gente y digamos, incentivando a determinados forestadores o empresarios forestales a tener esos subsidios que ponían pino, cortaban el bosque nativo. Bueno, en ese marco, digamos, de quita de tierra o de despojos territoriales, se da el asesinato de Lucinda Quintupuray. Y a los pocos meses que asesinan a Lucinda, también lo hacen con su hijo, que volvió al lugar cuando ella partió de esta vida, y a los 8 meses creo que fue cuando asesinaron también a Victorio Quintupuray, quien era el único hijo que tenía Lucinda.
Así que bueno, y después bueno, sí hubieron algunos, de repente por ahí acusaron a algunas personas que nada tenían que ver, personas que ni siquiera la habían visto en ese tiempo. Bueno, había habido arreos de animales en esos días, pero bueno, no se pudo confirmar nada de quién ejecutó ese asesinato, ¿no? Así que un poco eso como para sintetizar la historia de Lucinda y bueno, y todo lo que ella significaba para la zona, porque fue una mujer que le dedicó su vida al territorio, al campo, a sus animales, a ordeñar y a vivir de eso, y era admirable, carneaba ella sola, digamos que muchas cosas que la gente la recuerda de esa forma. La historia de Lucinda Quintupurái, que pegó muy fuerte en las comunidades mapuche, y bueno, y en este proceso de poder visibilizar, digamos, lo que le pasa a las mujeres, porque por ahí eso queda en silencio, o muchas otras mujeres han quedado en silencio de situaciones difíciles que han pasado, o asesinatos y demás, y en lo de Lucinda, bueno, se puede ahora reivindicar, digamos, lo que fue su vida y mantener en la memoria digamos, lo que a ella le sucedió, que nos perjudica a todos, digamos, es un ejemplo de vida que dio ella para todas las mujeres, en particular del paraje, de otras comunidades y demás. Este cartel es algo muy pequeño, pero significativo para nosotros y para los vecinos de la cuesta que siempre están recordándola y bueno, en la escuela, por ejemplo, lleva su nombre, Lucinda Quintupurái, la escuela 211 de Cuesta del Ternero. Teniendo en cuenta que en la Cuesta del Ternero han pasado cosas muy desagradables, por decirlo en esos términos, fue por un lado una alegría de poder hacer otra forma de reivindicar su vida, su trayectoria y mantenerla presente, pero también mucha tristeza porque lo que ella pasó, pero también, digamos, por el asesinato de Elías Garay y por el desalojo de la Losca en Quentreu, que fue hace muy poco y lo tenemos muy presente también. Entonces, bueno, todo eso, digamos, el asesinato de Elías Garay, asesinato de Lucinda Quintupurái, de su hijo Victorio, y después el desalojo de la Losca en Quentreu, todo está vinculado, diríamos, al interés que hay sobre los territorios de ahí, de las comunidades, porque lo ha declarado la propia jueza que es un territorio ancestral mapuche, donde se hicieron siempre actividades, mucho la transhumancia, porque por ahí, por ese camino que sube al campo Quintupurái, es un camino de transhumancia donde llevan los animales a veranar a distintas familias de ahí de la cuesta, y pasaban enfrente, atravesaban el campo de Lucinda esos arreos de animales cuando subían o cuando bajaban. Así que bueno, un poco por ese lado, digo, uno le da tristeza, digamos, de tener que contar estas historias tan tristes, pero tiene, digamos, toda una historia de trabajo comunitario en ese lugar y bueno, y Lucinda va a estar siempre presente entre todas las mujeres, mapuche y no mapuche, porque es muy recordada. Así que bueno, esto fue un acto muy chiquito, pero significativo para nosotros de haber podido colocar ese cartel en el lugar donde ella entraba y salía no con sus animales, sino con sus productos que sacaba de los animales para ir a venderlos o a compartirlos con los demás vecinos. Así que gracias y Peucayal.